Ya está. A ver, entonces, vamos a empezar. Ah, ya, listo chicos. Buenos días con todos, ¿cómo están? Bienvenidos a una clase más del curso de Historia. Hoy trabajamos la semana 8, ¿ok? Hoy trabajamos la semana 8 que corresponde a Historia Universal. Déjenme por acá que prendo la cámara porque, a ver, déjenme que prenda por acá la cámara. Vamos a comenzar a compartir, ¿ya? Hola, ¿qué tal, Camila? ¿Cómo estás, Ruth? Buenos días. ¿Cómo están? Espero que bien. Vamos a compartir material. ¿Y los demás? ¿No dicen nada? Qué raro, ¿ah? Eso no es de ustedes. Ustedes son muy habladores. Qué raro que no digan nada. Algo tienen. Oye, ya, ok, ok. ¿Cómo estás, Viviana, Camila, Ruth? O sea, puras chicas, nada más hoy día, puras chicas. ¿Y los chicos dónde están? ¿Dónde están los chicos? No hay. Por el examen, ¿qué pasó? ¿Les fue mal en el examen? ¿Estaba muy tranca? No puedo creer. Bueno, ahí me van diciendo, ¿ya? Vamos empezando por acá. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal por ahí? No sé, alguien me saludó por ahí. Hola, ¿qué tal? Ya. Muy bien, chicos. Hoy día, viernes 24 de mayo, ya estamos cerrando mayo, ahora empezamos en junio, la otra siguiente clase estamos en junio, y hoy día hacemos lo que corresponde a la edad moderna. Desde el humanismo hasta la formación del Estado moderno, ¿no? Moderno. Ups, algunos piensan que esto que vivimos es lo moderno, por la palabra, ¿no? Como que quizá una confusión ahí por la palabra, pero en realidad lo moderno es lo que los historiadores, ¿no? Designan al periodo que va entre 1453 a 1789. Eso es lo moderno. Lo que vivimos ahora, desde el siglo XVIII, es lo contemporáneo, ¿ya? Es lo contemporáneo. Vamos a ver por acá qué encontramos. A ver, vamos a siguiente PPT. Lo voy a poner en pantalla completa. A ver, pantalla completa. Ya. Vamos a empezar con el humanismo, ¿ya, chicos? Con el humanismo y el renacimiento, estas dos o movimientos, ¿no? Que se van a desarrollar en Europa. El humanismo de seguro que nos da la idea del hombre, porque humanismo suena como a humano, ¿sí o no? Humano, tú y yo, ¿no? Personas, el hombre. Entonces, tiene mucho que ver, es una de sus principales características. Pero vamos a comenzar con las causas, las cuales para el humanismo y para el renacimiento, que son dos movimientos que van a surgir de manera, digamos que simultánea, ¿no? Digamos, ¿no? De alguna manera, y que van a tener las mismas causas. La primera de ellas fue la invención de la imprenta, ¿ok? Nosotros sabemos que la imprenta ya los chinos la habían utilizado desde la antigüedad, pero la imprenta de Gutenberg es una imprenta moderna, es una imprenta con las letras móviles de metal, que comparándola con la antigua de los chinos, pues esta imprenta era pues más rápida, más eficiente para poder lograr la impresión de los textos, de los libros, ¿ok? Ahí hemos colocado, ¿no? En el PPT la imagen de esta imprenta que se utilizaba y el proceso, ¿no? El proceso para que de alguna manera por ahí conozcamos un poco más cómo era, ¿no? Cómo se hacía para imprimir un libro. ¿Por qué es importante la imprenta? Porque va a permitir que los textos se produzcan en serie. Y tú sabes que cuando una mercancía se produce en serie, su costo disminuye, ¿no? Cuesta más barato, como se dice, ¿no? Y al costar más barato, más personas lo pueden comprar, ¿sí o no? Mientras más personas compren libros, esas personas van a poder acceder al conocimiento de esos libros. Es algo que para la época era novedoso, era sorprendente, porque recuerda que el hombre europeo viene de una etapa, que es la Edad Media,
en donde pues no había esta difusión, ¿no? De los textos, no había, digamos, este hábito, ¿no? De que el hombre pasara sus días, ¿no? Digamos, buscando nutrir su mente con la lectura, porque la Edad Media fue una etapa más de control religioso, en donde la iglesia predominaba en todos los aspectos de la vida del hombre. En cambio, a partir del siglo XIV, XV, con los textos que se van a imprimir, el hombre va a poder acceder a una gran cantidad de conocimientos que le van a permitir abrir su mente. Es lo que te pasa a ti, ¿verdad? Si tú lees un libro, dos libros, tres libros, tú vas a ser una persona con mucho más bagaje cultural, una persona que tenga un mejor vocabulario, respuestas para muchas cosas, ¿no? Entonces, y vas a acceder a muchos conocimientos que han pasado, ¿no? En diferentes ámbitos de la ciencia del conocimiento. Entonces, ahí tenemos la importancia de la imprenta. Otra causa tiene que ver con el desarrollo, el crecimiento de las ciudades italianas. Estas ciudades como Génova, como Milán, Pisa o Roma, son ciudades que crecieron, en los últimos tiempos crecieron económicamente, eran así progresistas, lugares de mucha cultura, de refinamiento, en donde la gente iba allá para buscar eso, ¿no? Para buscar esa cultura tan así, digamos, predominante. Ahora, ¿por qué esas ciudades eran tan ricas, ¿no? ¿Por qué? Gracias al comercio, porque tú sabes que el comercio se reactivó en Europa a partir del siglo XI, XII, XIII, XIV. Poco a poco se fue reactivando más y más. Y las ciudades italianas eran prósperas porque se dedicaban al comercio, tomando en cuenta que como estaban en todo digamos, este escenario del Mediterráneo, entonces esta ruta del Mediterráneo los italianos la usaban para comercializar con Asia y ya te imaginarás pues la gran cantidad de riquezas que van a obtener. Y además también recuerda que durante las cruzadas los italianos fueron los que abastecieron a los europeos, ¿no? Cristianos, de todo tipo de elementos necesarios para esas guerras, ¿no? Armamentos, barcos, todo eso los italianos eran los que principalmente surtían, ¿no? Para estas campañas militares. Otra causa tiene que ver con la migración de sabios bizantinos, ¿no? Tú sabes lo que pasó con Bizancio, ¿verdad? Bizancio fue tomada por los turcos en 1453 y los turcos, al tomar Constantinopla, la van a cambiar, ¿no? La van a cambiar en el aspecto hasta del nombre, ¿no? Porque ya no va a ser Constantinopla, sino va a ser Estambul. Y además, eh, la cultura turca, la religión turca, ¿no? Que es la religión musulmana, la van digamos, a imponer en este lugar. Entonces, mucha gente, no solamente los sabios, sino muchas personas van a migrar de Bizancio, ¿no? De Estambul, y se van a ir a Europa. Y principalmente van a ir a Italia, porque Italia era el centro y foco cultural de ese momento. Entonces, estos sabios también van a Italia y en su cabecita acá llevan los conocimientos, ¿no? ¿Conocimientos de qué, profesora? De las obras clásicas, porque tanto tú como yo sabemos que el humanismo y el renacimiento usa las obras clásicas, ¿no? Las obras de la antigüedad griega, romana. Y como última causa tenemos los mecenas, ¿no? Estamos olvidando de los mecenas. Los mecenas eran aquellos patrocinadores de los artistas. Podían ser reyes, podían ser papas y principalmente los burgueses, porque tú sabes que los burgueses son los que tienen más dinero, ¿no? Más riquezas, gracias al comercio. Entonces, estos grandes, ¿no? personajes apoyaban a los artistas tanto económica como políticamente. ¿Ya? Eso también, si en tu examen te preguntaran que el apoyo era también político, la respuesta es que sí. Por ejemplo, mira, por ejemplo, Martín Lutero, cuando fue excomulgado por la iglesia y tuvo que esconderse, ¿no? Para que no lo encuentren, Martín Lutero se escondió en el castillo de un príncipe alemán. Y eso, jóvenes, eso es un apoyo político, pues. Esa es una manera de patrocinar a alguien, de protegerlo. Entonces, la protección, el apoyo también es económico o político. Además, los mecenas
aparte del gusto por el arte, también van a buscar, digamos, tener la cercanía con los artistas para que eso les proyecte en su imagen. Por ejemplo, ¿no? Vamos a decirlo. Si tú hubieses vivido en aquella época, tú hubieses admirado a esos grandes artistas, ¿no? Por su gran talento, a un Da Vinci, a un Rafael Sanzio, a un Petrarca, todos estos personajes. ¿O me vas a decir que no? Si tú en la actualidad admiras a artistas que ves en la tele que no son tan talentosos, es la verdad, no te vayas a molestar, ¿ok? Pero estos grupos de ahora, artistas, no tienen un gran talento. En cambio, los de aquellos tiempos eran tremendos capos, ¿no? Unos genios. Entonces la gente los admiraba y estar cerca de estos artistas te, digamos que emanaba em, esa admiración hacia ti, te contagiabas de eso. Y si quieres también agregar algo más, el artista podía pintarte, podía hacer una escultura de tu gusto, ¿no? Y eso eternizaba tu imagen. Eso era algo que a ti te daba, pues, una, digamos, digamos que cierta relevancia, como que reconocimiento, ¿no? Ante tus súbditos. Entonces, eso también era algo que los reyes y estos grandes personajes van a buscar. Y por último, chicos, las universidades y academias, ¿no? Que van a surgir ya cuando las ciudades están, ¿no? Consolidándose entre el siglo XIII, XIV. Entonces, estas universidades y academias son importantes porque son centros de cultura, son centros de estudio, a donde mucha gente va a llegar. ¿Y sabes qué se va a estudiar ahí en esos lugares? Se van a estudiar las artes liberales, ¿no? Esas que se enseñaban en las escuelas que Carlomagno había fundado, pero además, en estos lugares se va a estudiar ciencia, ¿no? Astronomía, filosofía, matemática, literatura, lógica. Entonces, esa es la importancia de estas universidades, que son lugares en donde el conocimiento de ahí se proyecta, ¿no? De ahí se difunde el conocimiento. Muy bien. Chicos, ¿cuál sería la diferencia entre humanismo y renacimiento? Porque sí lo hay. De repente, la cronología es un primer dato así directo que tú lo observas, ¿no? El humanismo aparece primero. No sé, chicos, disculpen, pero están que me escriban y me escriban y me escriban que estoy, me aloco de verdad con tantas cosas que me están escribiendo en el WhatsApp. A ver. Ya está. Ya lo vi, no hay nada importante, pero ya. Solo quería ver si era algo importante. Ya está, no me voy a distraer. Entonces, vamos a ver que hay diferencias, comenzando por la cronología, pero también tiene que ver con cómo se plasma cada una de ellas, ¿no? Por ejemplo, el humanismo se plasma más en la literatura, en la filosofía, obras políticas, mientras que el Renacimiento se plasma más en las artes plásticas, ¿no? Arquitectura, escultura, pintura. Muy bien, ahí está el mapa de cómo migraron los sabios bizantinos, ¿no? Hacia Europa, hacia Italia. Y vamos ahora con algunos artistas. O sea, solamente sí una pincelada, porque pues digamos que ya esto tiene que ver con, ¿no? El arte en sí mismo, así que rápidamente, ahí tenemos a estos artistas. Ah, pero nos faltan las características, chicos, ¿ok? Nos faltan las características. Una primera característica del humanismo es el antropocentrismo. Esta idea tiene mucha importancia porque antes, ¿no? Durante la Edad Media, todo estaba relacionado con Dios, como si todo lo que pasara en tu vida y en la mía y en la de todos tuviera su respuesta en Dios. A eso se le llamaba teocentrismo, que era pues la idea de que el centro de todo era Dios. ¿Ok? Entonces, como Dios es el centro de todo, lo que tú y yo hagamos no importa, no tiene mayor relevancia, porque tú y yo no decidimos, tú y yo no tenemos voluntad, sino que es Dios quien va a decidir por nosotros. Si tú te mueres o tú te curas de algo, es porque Dios así lo ha querido. Si este reino gana una guerra o es derrotado, es porque Dios ha querido. Si la gente sufre una desgracia como una peste o una hambruna, es el castigo de Dios. Entonces todo era Dios. ¿Te das cuenta? Eso era pésimo en la medida en que al hombre le quitó protagonismo y le quitó
digamos, autonomía, voluntad propia, ¿ok? Entonces, cuando llegamos al humanismo, ahora es al revés. Ahora el hombre es el centro de todo. Y si el hombre es el centro de todo, pues ese hombre tiene que ser estudiado, tienes que conocer qué siente, qué piensa, sus emociones, ¿no? Entonces ahí comienzan a aparecer las obras literarias en donde te vas a dar cuenta que lo que se estudia ya no es tanto Dios, sino lo que se estudia es al hombre, a la sociedad, los problemas que hay, la política. Eso es lo que se va a estudiar. ¿Por qué? Porque estamos ante una etapa donde el centro es el hombre. El pensamiento laico es aquel pensamiento que ya no tiene nada que ver con la religión, pues chicos. Porque si antes la religión estaba en todo y controlaba tu mente y la mía, ahora ya no. Ahora lo que nosotros queremos es que nuestras ideas sean libres, que nuestras ideas no estén sujetas a la religión, que nuestras ideas puedan así florecer de nuestra razón, de lo que pensamos libremente, sin que nos tengan que decir qué pensar, sin que nos tengan que decir en qué creer. ¿Ok? Ahora bien, quiero aclararte una cosa antes de continuar. En la Edad Moderna, el hombre europeo sigue siendo muy religioso. El hombre europeo sigue creyendo en Dios. Justamente en el humanismo tú vas a ver muchas obras, ¿no? En el Renacimiento también vas a ver muchas obras que son religiosas. Te lo digo porque de repente estás pensando en que con el humanismo del Renacimiento ya el poder de la iglesia terminó o porque el hombre ya dejó de creer en la religión. No, jóvenes, no es así. El hombre siguió siendo muy religioso, siguió creyendo en Dios, en los santos, pero con la diferencia de que ahora eso no es lo primero en la vida del hombre. Eso ya quedaría en un segundo lugar porque ahora el hombre va a poner otras cosas por encima. Y además, lo que estamos tratando de decir es que ahora el hombre va a separar las cosas. Por un lado están los asuntos de la religión y por otro lado van a estar los asuntos de la política, de la economía, de lo social. Entonces, eso es lo que hay que entender. No vayas a pensar equivocadamente que estamos diciendo de que ya el hombre se olvidó de la religión y que ya eso no va a ser importante. Sí lo va a ser y muchísimo, pero como te repito, el hombre antes va a poner por encima su razón, a sí mismo, y también va a separar las cosas. Entonces, esto es el pensamiento laico. Es cuando mi pensamiento es libre y ya no está relacionado a la religión. La escolástica fue la forma de pensamiento de la Edad Media, en donde la iglesia, a través de sus dogmas, ¿ok? De sus dogmas, a ti te imponían, ¿no? Digamos, a ver, antes de continuar con esa oración, ¿ok? De los dogmas, pregunto en el aula, ¿qué es un dogma, chicos? A ver, vamos a ver si están despiertos mis chicos del aula 92, porque ya los veo muy calladitos, creo que es el frío que los ha entumecido. Y me los imagino a ustedes en su cama, tapados con su frazada, no sé, de repente, te apuesto que uno o dos están así. A ver, hola, por ahí, Ariana, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Celina? Hola, Dana, puras chicas, hoy ya no hay ningún varón, desaparecieron los varones. Está bien, salón femenino, me gusta un salón femenino. Ah, ok. Viviana me dice una verdad indudable, Geraldine me dice algo que no se pone en duda. Muy bien, chicas, están en lo correcto, ¿ok? Ya Leonardo, ¿qué tal? Buenos días, señor. Leonardo da Vinci, ¿tú eres o no? O de hecho que tus papás te pusieron el nombre por el gran artista, ¿sí o no? Claro que sí. Muy bien. Hola, hola. Ya, listo, chicos. Gracias por las respuestas. Voy a regresar otra vez al PPT. Aquí, que dice que, ¿quién está con gripe? No nos vayas a contagiar, ¿eh? Ok. Oh, pobrecita Macarena, está con la gripe. Ya, bueno, cuídense mucho, ¿sí? Entonces les decía que está bien sus respuestas, ¿no? Un dogma es aquella verdad que se acepta como tal y ya. Tú no lo puedes refutar, tú no puedes contradecirlo porque la iglesia te castiga. Así que si la iglesia te dice que, que María, ¿no? La madre de Jesús, que es una santa, tú tienes que creer que es una santa y ya. Si la iglesia te dice que este personaje es milagroso, tú tienes que creerlo y ya, sin refutar. Entonces, eso es lo que son los dogmas, verdades, ¿no? Que no son cuestionables porque la iglesia, ¿no? Los impone y tú tienes que creerlas por tu fe. Ahí queríamos llegar, a la fe.
Porque en la Edad Media lo que predomina es la fe y no la razón. Porque tú dices, profesora, pero a mí mi razón me dice que ese personaje no es milagroso. ¿De dónde han sacado eso, no? Es de santo. Yo no creo nada en los santos, son unos mentirosos, ¿no? No es milagroso, porque tu razón te dice eso. Tu razón te dice que los fenómenos ocurren por explicaciones, ¿no? Científicas, ¿no? Hay causas. Pero la iglesia te dice que no, que la fe es lo que te va a hacer creer, ¿no? En esas verdades. Entonces, eso fue la Edad Media, ¿no? La escolástica, y los humanistas lo rechazan. Se revalora la cultura greco-latina, ¿por qué? Pues porque tú sabes que cuando los europeos del siglo XIV, ¿no? Comienzan a leer las obras griegas, las obras romanas, los europeos sienten que están volviendo a nacer, sienten que han estado en un sueño así profundo, profundo, y de pronto han despertado y han abierto los ojos a grandes verdades que antes estaban ocultas. ¿De quién no quisiera eso? Sino, es como si ahorita jóvenes, ¿no? Es como si ahora, imagínate, esto me encanta, ¿ok? Como si ahora se descubrieran en el mundo los grandes misterios que nosotros desconocemos. Si en el fondo de los océanos realmente viven seres, ¿no? Así sorprendentes, ¿no? Escalofriantes. Si, ¿verdad? Los extraterrestres, ¿dónde están? Si vienen a vernos, ¿no? Y ese tipo de cosas, ¿sí o no? Que uno dice, profesora, son misterios, ¿será verdad? ¿Será mentira? ¿No? Entonces, los europeos, de cierta manera, ¿no? Cuando comienzan a revalorar las obras de la antigüedad, ellos sienten que estaban, pues, ante verdades que les habían escondido y ellos se sienten, ¿no? Importantes, se sienten diferentes, ¿no? Al tener entre sus manos estas obras que los griegos y romanos dejaron acerca de política, acerca de arte, de literatura, ¿no? Y de muchos saberes más. Ahora, una cosa más, chicos, las lenguas romances. Ustedes recuerdan cuáles eran las lenguas romances, ¿verdad? Estas lenguas que surgieron de la fusión del latín vulgar con las lenguas que hablaban los bárbaros. El español, el portugués, el napolitano, aragonés, sevillano, italiano, etcétera, etcétera. Entonces, estas lenguas, ¿sabes por qué son importantes? Porque imagínate que tú quieras leer la Ilíada. Pues imagínate nada más, tú quieres leer la Ilíada y tienes dos opciones. La primera opción es que tú aprendas griego, porque la Ilíada está escrito en griego. Y la otra opción es que el libro lo traduzcan a tu idioma. ¿Cuál crees tú que va a ser la opción que van a tomar? La número dos, esas obras van a ser traducidas a las lenguas locales. ¿Y cuáles son las lenguas locales, profesora? Las lenguas romances, las que se hablaban en las distintas partes de Europa. Entonces ahí está, ¿no? El uso de estas lenguas romances para poder, ¿no? Expandir las obras. Muy bien, chicos. Ahora sí, como te decía, una pincelada, ¿no? Ahí tienes a Petrarca con su obra Cancionero. Dicen que es una obra como que tipo romántica, ¿ok? Así, si tú eres romántico, ahí tienes una opción. Tienes a Boccaccio con el Decameron. Ya si tú eres un poquito más así como que quieres elevar la temperatura, ¿ok? Ya te lees el Decameron, que son un conjunto de historias, me parece que son 100 historias, que te hablan pues de cosas medio sugerentes. Tú me entiendes, ¿sí o no? Estas horas de la mañana no puedo usar más adjetivos, pero tú me entiendes. Fue muy censurada en su momento, ¿no? Porque criticaba a la sociedad. O sea, prácticamente el Decamerón lo que hacía era poner al descubierto las prácticas y conductas que se vivían al interior de los monasterios, cosas que tú y yo estamos pensando, ¿no? Oye, profesora, ¿qué eso hacían en los monasterios? Ah, su, ¿no? Qué lujuria. Claro, las hacían, pero nadie lo ponía abiertamente. Entonces, en esa obra se pone al descubierto, se habla de eso, ¿no? De una manera un poco satírica, ¿no? Un poco así, alegrona. Rotterdam con Elogio de la Locura, crítica de la sociedad de la época. Maquiavelo con su obra El Príncipe, en donde expone la idea de un gobernante, ¿no? ¿Cómo debe ser un gobernante? Ante la pregunta, chicos, de un gobernante, yo te diría, sí, para Lorenzo de Medici. Uy, los Medici, yo hubiera querido conocer a uno de los Medici. Uf, no, imagínate, ¿no? Eran hombres, uf, sus grandes riquezas, ¿no? Grandes así, uf.
No es que la profesora Pilar sea interesada, sino que me imagino que eran hombres muy interesantes, ¿no? O sea, todo el bagaje que habrán tenido, ¿no? El bagaje. Ya, entonces, El Príncipe es una obra donde se expone, ¿no? Lo que debe ser un gobernante. Y te preguntaba, ¿no? ¿Tú qué piensas? ¿Que un gobernante debe ser una persona a la cual tú quieras, a la cual tú le tengas simpatía, ¿no? ¿O debe ser una persona a la cual tú le temas, le tengas respeto, ¿no? O sea, ¿cuál, no? Bueno, de repente las opiniones estarán divididas, ¿no? No, profesora, me tiene que caer bien, ¿no? Un gobernante bonachón, así, alegre, ¿no? Simpático con el pueblo. Otros dirán, no, profesora, alguien autoritario, alguien que sepa cumplir las leyes, ¿no? Hacer que se cumplan. Bueno, la idea de Maquiavelo va más por la segunda opción, ¿no? Cuando dice que un gobernante no tiene que infundir, digamos que un cariño en la gente, sino más bien un miedo, un temor, porque un buen gobernante es aquel que es rígido, aquel que somete, que usa su autoridad, y para llegar a tener ese poder, no importa lo que haya hecho, no importa si ha mentido, si ha sido deshonesto, cruel, no importa, porque sabes que el fin justifica los medios, ¿sí o no? Ahí está, esa frase es la que siempre nosotros ya la conocíamos, ¿no? Bueno, listo chicos, dejamos eso, vamos con el Renacimiento. El Renacimiento es como el primo hermano del humanismo, ¿ok? Son familiares. El Renacimiento surge entre el siglo XV y XVI, también en Europa, ¿no? Principalmente en Italia. Y como te decía, la diferencia con el humanismo es que el Renacimiento es más pintura, arquitectura, escultura. Ok, chicos, si ustedes les dieran a elegir, ¿con qué se quedan? ¿Se quedan con las artes plásticas, así como que una bonita pintura de un paisaje, ¿no? Una escultura, wow. ¿O se quedan con las obras literarias que te hacen viajar a momentos, historias, aventuras, cosas, ¿no? Está dividido, ¿sí o no? A algunos les gustarán más las obras literarias, una buena, ¿no? Historia, a otros les gustará, pues, observar más bien una pintura bella, ¿no? Que pueda adornar, no sé, un palacio, un salón. Bueno, lo dejo para el gusto de cada uno. Ahora bien, tenemos las características, ¿no? Porque las causas ya las hemos visto, así que vamos con las características. El cuerpo humano, chicos, ¿qué me dices del cuerpo humano? ¿Qué me dices? ¿El cuerpo humano es bonito o es feo? ¿Ah? ¿Tú qué me dices? Es bonito, ¿sí o no? El cuerpo humano es bonito, es lo que tenemos todos, pues, ¿no? Entonces, los renacentistas lo van a exaltar. ¿Qué significa, profesora, exaltar? Que lo van a mostrar, lo van a exhibir. ¿Por qué? Porque es bello, pues, porque es perfecto. Hay que mostrarlo. Y tengo pruebas de esto, tengo pruebas. Acá va a ser mi prueba. Mira esta belleza. Dime si no es bello el David. ¿Sí o no? Bueno, digo, ¿no? O sea, también tapa todos los gustos, ¿no? Pero el David es la imagen, ¿no? De esa belleza que se quiere mostrar. ¿Ok? Entonces, estamos ante esta característica de exaltar el cuerpo humano y eso tiene que ver con la idea de antropocentrismo. El hombre es el centro de todo y hay que mostrar todo de él, no solamente sus cosas internas, sino también su parte externa. Ahora, tienes que darte cuenta que estas facciones que tú estás viendo en el David, estas facciones, no las encuentras acá en el Perú, ¿o sí? ¿Acaso tú eres respingado, tú eres rubio, tienes el abdomen con los coquitos? No, sí o no. Esas facciones, ¿de dónde vienen? A ver quién me dice. ¿Qué valores estéticos se están acá exaltando? ¿Qué valores estéticos? Ah, voy a estirar. ¿Nada? ¿Alguna clase pasada? Yo lo he dicho. Hablando de clases pasadas, el viernes pasado, chicos, no estuve. ¿Se dieron cuenta? ¿Se dieron cuenta de que no estuve? Sí, seguro, ¿no? Obvio. Ay, chicos. Sí, chicos. Es que mi hija mayor danzó en un pasacalle en el distrito de San Luis donde vivimos y mi hija me rogó que la vaya a ver, ¿no? Dijo, mamá, nunca has ido a verme, tienes que ir. Me rogó porque un mes entero estuvo ensayando, todos los sábados, todas las tardes. Entonces tenía que ir a ver a mi hija, ¿no? Entonces dije, ya, entre mi hija o el hablo 92, mi hija, pues dije, ¿no? Cuando ustedes sean madres me entenderán, ¿ok? Así que les mandé a la profesora María Santibáñez,
y ya, pues, ¿no? Los acompañó, así que ya está. Una sola vez también, no siempre. Ahí tocan madera, ¿no? Parece que acá hay personas que no quieren ser madres o padres. ¿Cómo es eso, chicos? Después hablamos de eso, ¿ah? Después hablamos de eso de tus, de tus decisiones. Muy bien, entonces decíamos que el David tiene valores estéticos y por ahí pusieron clásicos y es lo correcto, ¿ya? Es lo correcto porque tú sabes, ¿ok? Tú sabes que la estética es un aporte de los griegos. Y cuando hablamos de estética, hablamos de la idea de belleza. Y la idea de belleza que nosotros conocemos es la que los griegos nos han dejado. Y en ese concepto de belleza que los griegos nos han dejado, se plasman estas características que tú estás viendo en el David, ¿no? Ese tipo de nariz, ese tipo de facciones, ese equilibrio corporal, porque el David no es gordo, ¿no? No tiene ninguna parte más grande que la otra, todo está simétricamente, ¿no? Ahí equilibrado. Así que esos son los valores estéticos clásicos que en el Renacimiento se van a exaltar. La perspectiva jóvenes es algo que se va a usar en la pintura. Y los artistas son unos genios, porque van a lograr lo que siglos atrás nadie pudo lograr. ¿Y qué cosa es eso, profesora? Es la tridimensionalidad. Mira, tú me estás viendo, ¿sí? Ahí está. Tú estás viendo que yo tengo una altura, ¿ok? Ya está. Estoy con mi ropa de colegio, chicos. La altura es una primera dimensión, ¿no? Luego tú ves el ancho, ¿sí o no? El ancho, dos dimensiones. Faltaría una dimensión. ¿Qué cosa es, jóvenes? La profundidad, ¿sí o no? La profundidad. Es como lo que tú estás viendo atrás de mí. Mira, ¿estás viendo esa virgencita de ahí? Esa no es mía, ¿ya? Porque yo no creo en la virgen. Yo la respeto muchísimo. Uf, la recontra respeto, ¿ok? Pero, pero no creo, no creo. Este salón no es mío, me han prestado, ¿ok? Entonces, profundidad, altura y anchura son estas tres dimensiones que tú observas con tus ojitos. Pero plasmar esto en una pintura viene ahí lo difícil, porque te aseguro que si tú y yo nos ponemos a pintar, tú y yo vamos a dibujar cosas planas. En lo que dibujemos se va a notar solamente dos dimensiones, la altura y la anchura, pero no, no la profundidad. Los artistas lo van a lograr gracias a técnicas, ¿no? Y como ejemplo, vas a ver acá, mira la escuela de Atenas. Se nota, ¿no? Esa idea de profundidad. Parece que fuera una foto tomada en un lugar, así como en un palacio, a todos estos grandes personajes. Por ejemplo, la última cena, ¿no? También da la idea de una profundidad, ¿no? De una sala donde están ahí los apóstoles con Jesús. Esa es la perspectiva, ¿ya? La tridimensionalidad. Ahora, integrar lo profano con lo religioso. Jóvenes, es lo que te decía hace un momento. Cuando hablemos de renacimiento y humanismo, no pienses que estamos rechazando lo religioso. No, 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 no se está rechazando. Es más, varias obras que vas a observar son de tipo religiosas. Muchas de las obras jóvenes son de tipo religiosa. Por acá seguro que tenemos algunas. Mira, la creación de Adán. La creación de Adán, ¿quién lo cuenta? Lo cuenta la religión, ¿sí o no? La Biblia. Ahí hablan de que Dios creó al primer hombre a su imagen y semejanza. Claro que sí. Por ejemplo, David. El David, ¿quién es el David, chicos? A ver, ¿quién me dice? A ver, vamos a ver, de acá estoy hablando del David y nadie sabe quién es. ¿Quién es el David? No lo conocen, parece, ¿eh? ¿Quién será? Dice, ¿eh? Uy, nadie lo conocía. ¿Tu primo? Tu primo será otro David, ¿ok? Como que quién, ¿no? ¿Ves? No fue en vano hacer la pregunta. Ustedes no sabían quién es el David. Muy bien, volvamos. Viviana, Viviana sí sabe un poco de religión, ¿eh? Ahí está. David, jóvenes, bueno, es aquel jovencito que se enfrentó a este filisteo, a este gigante llamado Goliat, para defender a su pueblo, ¿no? Y David le tira, pues, ¿cómo se llama este artefacto con el que le tira la piedra? Puede ser una onda, ¿no? Ya el nombre ya del aparatito se me fue, pero al tirarle esta piedra, que al gigante le cae acá en la sien, lo derribó y lo mató. Es increíble, ¿no? Que un pequeño jovencito así pequeño, delgadito, a un gigante lo mate. Ahora, ese David de la Biblia, obviamente que es un David
que no se parece al David de Miguel Ángel, porque el David de Miguel Ángel es colosal, te da la idea de alguien grande, alguien así pues que refleja grandeza, importancia, no como el David de la Biblia, que era un David, ¿no? Pequeñito que dio la sorpresa de matar al gigante. Y además, el David de Miguel Ángel es un David que expresa la belleza del cuerpo humano. El David de la Biblia no expresaba necesariamente eso, de repente valentía, ¿no? Pero nada más. Entonces, digamos que tú estás observando que en el Renacimiento lo profano se suma con lo religioso. Lo religioso es el David, ¿no? Que es el personaje de la Biblia. Y lo profano, profesora, ¿qué cosa es? Lo profano es lo mundano es lo terrenal, es aquello que tú y yo practicamos. Y en el David se puede ver las dos cosas. La parte religiosa, porque estamos hablando de un personaje bíblico, y la parte terrenal, mundana, profana, que es su belleza. Es algo creado por nosotros, no que la Biblia nos ha enseñado. Podemos ver la exaltación de su cuerpo humano, inclusive está desnudo. Entonces, ahí vemos que realmente estamos integrando lo mundano con lo religioso a través del arte. Y la renovación científica, jóvenes, viene con el estudio de la naturaleza. Durante la Edad Media no se dio importancia a la naturaleza, porque lo único que importaba era Dios. Ahora sí se da importancia a la naturaleza, en cuanto que la naturaleza es lo que te rodea, es donde tú vives. El hombre se comienza a preguntar por los fenómenos que ocurren, por qué llueve, por qué se mueve la tierra, ¿no? Por qué crecen las plantas, etcétera, etcétera. Entonces, ahí, ¿qué es lo que va a pasar? El hombre va a tratar de buscar respuestas. Y al buscar respuestas es donde se da el avance de la ciencia. ¿Ok? Entonces, hay una renovación científica gracias, ¿no? A estos movimientos renacentista y el humanismo. Muy bien, tienes a estos artistas que son unos genios, como Da Vinci, que pintó la Gioconda, que pintó la Última Cena, o Michelangelo, que tiene pinturas y también tiene arquitectura, ¿no? Como los frescos de la Capilla Sistina, que los pintó él, como el David, ¿no? Y también tenemos a Rafael Sanzio con la Escuela de Atenas, ¿no? No sé cuál de ellas es la más linda, jóvenes. A mí realmente me gustan todas, ¿ok? Me gustaría tener la creación de Adán en mi cuarto. ¿A ti qué te gustaría tener en tu cuarto? ¿A la Mona Lisa? ¿O la pondrías en tu sala? ¿O la pondrías en tu recibidor? ¿Dónde la pondrías, no? ¿Quién ha hecho eso? A ver. Ah, ya, a Moisés le gustan todas, dice, ¿no? Todas las obras. Ah, ok, ok. A Viviana le gusta la escuela, a mí también Viviana, me encanta la escuela de Atenas por estos personajes, ¿no? ¿Cómo habrán sido realmente, no? ¿Cómo te imaginas tú a estos personajes realmente? ¿Quién es Momito? George, Néstor, no sé quién es Momito, ok. Bueno, volvamos por acá. Sí, entonces, están muy lindas todas las obras, ¿no? Se aprecia mucho el arte que vas a ver en ellas. Ya. Sigamos, sigamos. Vamos con la reforma, chicos. Dejamos la parte artística y ahora vámonos con la parte religiosa. Y luego ya vamos con la parte política después. Y en el último cachito es la parte científica antes de terminar la hora. La reforma protestante es un acontecimiento que va a ocurrir en el siglo XVI-XVII, que básicamente es un movimiento dirigido por la burguesía. Anota esas cosas, porque acá en el PPT no está. Es un movimiento dirigido por la burguesía y que busca atacar a la Iglesia Católica. ¿Para qué, profesora? ¿Por qué quieren atacar a la Iglesia? Para quitarle poder, chicos, para quitarle poder. ¿Y la Iglesia Católica tenía poder? Uf, uf, ok, la Iglesia Católica tenía mucho poder. ¿Cómo así, profesora? A ver, tú sabes que la religión cristiana surgió en tiempos romanos, ¿no? Cuando Roma estaba en su etapa imperial, ahí pues surge esta religión que al principio fue solamente pues un grupo pequeño, ¿no? En el cual Cristo cuando murió y ascendió a los cielos, ¿no? Como dice la Biblia, cuando Cristo se fue a los cielos, él mandó a sus discípulos a predicar sus enseñanzas por el mundo. Entonces los discípulos, bien obedientes, comenzaron la prédica y poco a poco
congregaron gente, ¿no? Mucha gente que va a comenzar a seguir las enseñanzas de Cristo. A estas personas se les va a llamar cristianos, porque siguen a Cristo. Y los romanos, algunos emperadores romanos estuvieron en contra de esto. No por rechazar la religión, sino porque estos emperadores habían tenido pleitos con los líderes religiosos. Entonces, ese problema se desarrolló por algunos, ¿no? Algunos emperadores romanos que persiguieron, que mataron a los cristianos, pero aún así los cristianos cada vez aumentaban más y más y más. ¿Y por qué? Por un solo motivo, jóvenes, que la religión cristiana, a diferencia de la religión de los romanos, la religión cristiana es una religión de gente pobre. Y lo que más había en el Imperio Romano era gente pobre, esclavos, ¿no? Gente empobrecida por las malas cosechas, por la carestía de alimentos, aumento de precios. Entonces la gente pobre se sumaba y la religión cristiana aumentó. Cuando el emperador Constantino I toma el poder, habían tantos problemas que estar peleados con los cristianos, ya pues por las puras, porque es un problema más. Entonces el emperador decide aceptar la religión cristiana como una más, como las demás, ¿no? Ya está, libertad de culto en el Edicto de Milán. Puedes adorar la religión que tú quieras. Y posteriormente, cuando el poder fue tomado por Teodosio, Teodosio ya pues fue más radical, ¿no? A través del Edicto de Tesalónica, Teodosio establece como religión oficial del imperio la religión cristiana. De ahí en adelante, la religión cristiana fue creciendo cuando los bárbaros, ¿ustedes se acuerdan de los bárbaros? Aquellos pueblos que invadieron Roma y terminaron por, ¿no? por derrotarla, desintegrarla. De los bárbaros se convirtieron al cristianismo. Hay un rey franco que fue el primero en convertirse al cristianismo. ¿Ustedes recuerdan cómo se llamó ese rey franco que fundó la dinastía merovingia? ¿No lo recuerdan, sí o no? ¿O sí lo recuerdan? Ese rey franco. No, esa clase lo hicieron la semana pasada con María, no conmigo, ¿no? Entonces no lo recuerdan. Ese rey franco se llamó Clodoveo. ¿Ya? Clodoveo fue un rey que se bautizó el cristianismo. Y eso, profesora, ¿por qué es importante? Es importante porque de ahí en adelante los francos van a convertirse también al cristianismo. Lógico, ¿sí o no? Si tu rey se convierte al cristianismo, tú también te conviertes al cristianismo, por lógica, ¿ok? Ahora, cuando los francos comienzan a convertirse al cristianismo, la religión comienza a expandirse. Y cuando Carlomagno toma el poder como emperador, cuando en el año 800 el Papa León III lo coronó como emperador y además lo nombró Romanorum Ecclesia Protector, ¿no? Protector de la Iglesia Católica, Carlomagno, ¿sabes qué hizo? Hacer muchas conquistas territoriales y con esas conquistas iba difundiendo la religión cristiana. ¿Te das cuenta? Donde Carlomagno llegaba, ahí llevaba la religión cristiana. Y dime si no es una manera de expandir el cristianismo. Por supuesto que sí, ¿verdad? Es la mejor manera de difundirla. A donde yo llego con mis tropas, porque he vencido y he ganado, ahí llego con el cristianismo. Por eso es que en la Edad Media el cristianismo se convierte en la religión más difundida, más practicada en Europa Occidental. Una cosa más. Cuando llegamos a la etapa del feudalismo, a partir del siglo IX, la Iglesia Católica, gracias a todas las riquezas, a todos los bienes que poseía, gracias al diezmo, gracias a la limosna, a las primicias, ¿no? La Iglesia Católica va a lograr obtener una gran cantidad de tierras que Pipino el Breve ya le había entregado, ¿no? Siglos atrás, ¿no? En el siglo VIII, no, IX, ¿ok? Entonces, la Iglesia Católica va a acumular una gran cantidad de tierras, convirtiéndose en la principal señora feudal, porque tú debes recordar que en la Edad Media el sistema económico político fue el feudalismo, y el feudalismo se sustentaba en la posesión y usufructo de la tierra. ¿Qué significa eso, profesora? Significa que si en la Edad Media tú querías tener riqueza y poder,
tú tenías que tener tierras. Es como hoy en día, ¿no? Hoy en día, si tú quieres tener riqueza y quieres tener, ¿no?, un mejor estatus y nivel social, tú tienes que tener una profesión con un título, ¿no?, académico, vas a buscar un buen trabajo y vas a tener reconocimiento social y dinero, ¿sí o no? En la Edad Media eso no era así. En la Edad Media lo que tú necesitabas para tener estatus y poder era tener tierras. En ese entonces no importaba si tú eras alfabeto o analfabeto, porque eso no era lo más importante. En ese entonces no era necesario ir a la universidad a hacer una carrera, aunque existían las universidades poco a poco, pero al principio fueron bastante poco el alumnado que tuvo, ¿no? Ya después comenzó a aumentar, pero al principio no. Entonces, al principio, ¿no?, en la Edad Media, lo importante era tener tierras, y quien más tierras tenía era la Iglesia Católica. Por lo tanto, estamos demostrando cómo la Iglesia Católica creció, cómo es que acumuló poder y se convirtió en la principal señora feudal. Cuando llegamos al siglo XV, los burgueses están tratando de consolidarse como grupo social, pero para consolidarse, los burgueses necesitan debilitar a la iglesia. ¿Y por qué a la iglesia, profesora? Porque la iglesia es su principal competencia, porque la iglesia, con sus dogmas, con sus creencias, hace que la población europea todavía siga amarrada a esas ideas antiguas de la fe, de la superstición, de esas cosas. Entonces, a la burguesía lo que le interesa y lo que le conviene es quitarle poder a la iglesia, debilitarla, ¿ok? Y de esa manera la burguesía va a tener el camino más libre para ascender como grupo y consolidarse políticamente. Por eso es que la van a atacar. ¿Y cuál es el pretexto para atacarla, profesora? La corrupción. La corrupción que se vivía al interior de la iglesia, que todo el mundo lo sabía, pero que nadie, o muy pocos, se atrevían a decirlo. Cuando decimos muy pocos, por ejemplo, nos referimos a John Wycliffe y a Jan Hus. Jan Hus se atrevió a criticar la inmoralidad de la iglesia, inmoralidad, ¿ok? Y lo eliminaron. Lo eliminaron, ¿ok? Lo condenaron a la hoguera. Lo mismo pasó con John Wycliffe en Inglaterra. ¿Sabes cuál fue el pecado de este pobre hombre? Traducir la Biblia a su idioma. ¿Y por qué eso es malo, profesora? ¿Sabes por qué eso es malo? Porque en la Edad Media tú ni siquiera podías tomar la Biblia en tus manos. Estaba prohibido que tú la leas directamente, que tú la interpretes. Si tú querías conocer lo que la Biblia decía, tú tenías que ir a la misa, escuchar la interpretación de los santos padres y así poder acceder a la palabra de Dios. Tú no podías tomar la Biblia en tus manos con libertad como sí lo puedes hacer ahora. Si tú no puedes agarrar la Biblia, menos vas a poder traducirla. Y John Wycliffe, cuando la traduce, pues la Iglesia Católica lo excomulgó y lo atacó, ¿no? Entonces, como puedes ver, la Iglesia Católica era tan poderosa que eliminaba todo aquel grupo, todo aquel, no sé, toda aquella persona que se atreviera a criticar. ¿Ok? Ahora bien, chicos, la Iglesia Católica realmente sí estaba corrupta. O sea, no solamente es un pretexto, sino que sí estaba corrupta. Ejemplo de eso, ¿sabes qué cosa es? El Cisma de Occidente. El Cisma de Occidente es un evento que ocurre entre los siglos XIV y XV, en donde hay un pleito al interior de la Iglesia Católica porque dos papas a la vez, se van a disputar la primacía del poder. O sea, ¿cómo es eso, profesora? Lo que va a pasar es que tú sabes, ¿no? Tú sabes que la sede de la Iglesia Católica está en Roma, ¿no? Ahí vive el Papa. Pero cierta vez hubo un cambio y Roma fue desplazada por Aviñón, que era una ciudad francesa. Entonces, la sede fue cambiada, ¿no?, de manera temporal y el Papa ¿no?, residía en Aviñón. Con el pasar del tiempo, los cardenales de Roma reclamaron y pidieron que Roma vuelva a ser la sede del papado. A lo que los cardenales de Aviñón dijeron que no, que estaba bien como estaba, porque vamos a volver a cambiar si acá todo está muy bien. No quisieron,
¿ok? Entonces, ante esta negativa, cada iglesia, la de Roma y la de Aviñón, nombraron a su papa. Entonces, teníamos dos papas, uno en Aviñón y otro en Roma. ¿Estos papas tú crees que querían dejar el cargo? No lo querían dejar. Mutuamente se excomulgaban, mutuamente se peleaban, o sea, se atacaban, ¿ok? ¿Y eso qué expresa, jóvenes? ¿Eso qué te dice a ti? Eso te dice que la iglesia era muy corrupta, porque estás viendo que estos personajes, estos papas, no están movidos por algo espiritual, sino por un interés terrenal, un interés de poder. Y eso es lo que pasaba a la iglesia, por ponerte un ejemplo, porque también se decía que en los monasterios, pues, había muchos actos inmorales, de lujuria, gula y demás, ¿no? Pecados que se practicaban ahí, ¿ok? Muy bien, chicos. Vamos con Martín Lutero. Bueno, antes de Martín Lutero, las causas. Mira, en Europa se difunde el humanismo. ¿Y el humanismo qué tiene que ver con esto? Mucho, jóvenes, mucho. ¿Por qué? Antes yo era una persona miedosa, supersticiosa, y mi visión del mundo era muy corto. ¿Por qué? Porque la iglesia controlaba mi mente. Pero ahora, gracias al humanismo, al acceso de los libros, a la fundación de las universidades, ¿no? Gracias a todo eso, ahora yo he abierto mi mente. Ahora yo me atrevo a pensar, a usar mi razón. Y como yo me atrevo a usar mi razón y además estamos ante un antropocentrismo en esta idea de que yo soy lo más importante, entonces yo me voy a atrever a criticar. Ahora yo voy a criticar a la sociedad, voy a criticar las costumbres, voy a criticar a la religión también. Entonces eso nos da el humanismo, le permite al hombre de Europa criticar estas prácticas que se vivían al interior de la iglesia. ¿Ok? Las monarquías se fortalecen. Las monarquías jóvenes, tú sabes bien que durante la Edad Media las monarquías estaban debilitadas, ¿no? Debilitadas porque quienes tenían más poder eran los señores feudales. A partir del siglo XIII, XIV, XV, eso va a cambiar. Los reyes otra vez van a volver a ser poderosos. ¿Y sabes gracias a quién? Gracias a los burgueses. ¿Por qué, profesora? Porque los burgueses van a apoyar económicamente a los reyes para que los reyes puedan fortalecer sus reinos. ¿Y por qué los burgueses apoyan? ¿Son tan buenos? No, los burgueses apoyan a los reyes para poder buscar un apoyo político. Yo te doy dinero y yo necesito que tú puedas permitir que yo desarrolle mi comercio libremente. Yo necesito que tú me ayudes en la explotación de la mano de obra de los trabajadores. Yo necesito que tú me cambies, ¿no?, las reglas que limitan el comercio. Eso es lo que yo necesito de ti como rey. Y a cambio pongo mis riquezas a tu disposición para que tú seas un gran rey y todos te obedezcan. Entonces, los reyes se fortalecen con el apoyo de la burguesía. La corrupción del clero, ya lo sabes, ¿no? Cómo se vivía. Y la iglesia tenía muchas riquezas. Eso también, jóvenes, es totalmente cierto y fue una causa. ¿Ok? Una causa que Lutero lo va a criticar mucho. Chicos, espérenme un segundito. Ya, chicos, que cerrar un poquito la puerta y la verdad, ahorita les explico qué es secularismo. Y la verdad es que me ha dado frío, chicos. Me ha dado frío, voy a poner mi casaca. Es la casaca del colegio. Ay, me da frío porque estoy sentada. Cuando uno está haciendo cosas, uno como que entra en calor. Pero como estoy sentada, me da frío. Ya, ahorita les explico qué es el secularismo. Déjenme terminar esta idea de que la iglesia tenía muchos bienes, muchas riquezas, porque ese dinero venía de los creyentes, chicos. Ese dinero venía de los creyentes. Por eso que la iglesia tenía pues grandes riquezas que la burguesía le quería arrebatar, porque la burguesía no solamente quiere quitarle poder ideológico a la iglesia, también quiere quitarle sus bienes y sus riquezas. El secularismo, jóvenes, es cuando eh, separamos
las cosas religiosas de los asuntos de índole humano, como relacionado a la política, a la sociedad, a la economía. Secularizar, ¿no? También tiene que ver con eh, quitarle a la iglesia poder, quitarle bienes, quitarle riquezas, o sea, significa que vamos a separar, ¿no? Los bienes, o vamos a quitarle a la iglesia sus bienes, que sabemos bien que lo ha obtenido de, de la fe de los creyentes. O sea, ha obtenido sus riquezas de lo que el hombre le ha entregado a través de su fe. Entonces, si nosotros vamos a secularizar los bienes de la iglesia, significa que le vamos a quitar los bienes que la iglesia tiene y que consideramos que son bienes que se han obtenido en base a esa idea de la fe. Idea de fe que sabemos bien que está mal, porque la Iglesia Católica comete cosas, ¿no? Actos corruptos que no son principios, ¿no? Aceptables, ¿no? Entonces, esa es la idea, ya chicos, que arrebatarle los bienes a la Iglesia Católica. ¿Algo más te iba a decir antes de ir con el detonante? Sí, el detonante, a ver. La famosa venta de las indulgencias. Vamos a suponer que yo soy una creyente, pero así una creyente fanática. Yo creo que el día que me muera me voy a ir al infierno o al cielo. Imagínate cómo soy de creyente, ¿eh? Que estoy pensando en que me voy a ir al infierno o al cielo. Entonces, yo para irme al cielo, porque yo me quiero ir al cielo, ¿no? Ni modo que voy a querer ir al infierno, obvio que no, me quiero ir al cielo. Entonces, para eso yo voy a ser buena cristiana y no tengo que cometer pecados. No, pues no puedo cometer pecados. Pero ¿qué pasaría si yo cometo un pecadillo? O sea, puede ser que, bueno, traiciono a mi esposo, ahí está, me gusta ese ejemplo, ¿no? Traiciono a mi esposo. Entonces, es un pecado que me va a ser un obstáculo para cuando yo quiera ir al cielo, cuando me muera. Porque sé que antes de ir al cielo voy a tener que pasar por el purgatorio. El purgatorio, según los creyentes, es un lugar donde tú vas a pagar por tus pecados, ¿no? Dios te va a poner penitencias para que tú pagues por tus pecados que has hecho en la tierra. Y pues mientras más pecados tenga yo, más tiempo voy a estar en el purgatorio cumpliendo las penitencias que Dios me va a poner. Entonces lo que yo quiero es no tener pecados, pero lamentablemente los tengo porque soy humana, porque caigo en tentación. Entonces el pecado que yo voy a cometer, ¿sabes qué voy a hacer para librarme de esas penitencias del purgatorio? Yo voy a ir y voy a comprar una indulgencia, que ahí la iglesia, ahí lo venden. Claro, ahí nomás lo venden, ¿ok? Entrando a la derecha, ahí le venden las indulgencias. Voy a comprar una indulgencia y con eso yo ya me voy a sentir bien, porque yo voy a decir, me salvé, ¿no? Ya he comprado este perdón, así que ahora cuando me muera y me vaya al purgatorio, ya Dios me va a, mi estancia en el purgatorio va a ser más breve, ¿no? Más corto, porque yo en vida ya estoy encargándome de limpiar mis pecados que voy cometiendo. Ahora, una aclaración, chicos, una aclaración. Comprar una indulgencia no significa que el pecado es borrado, no significa que ya del libro de los pecados Diosito agarra su liquid paper y te lo borra. No, comprar una indulgencia significa que tu pecado ya es perdonado. Sigue existiendo, pero está perdonado. Y cuando llegues al purgatorio, tú vas a estar ahí, pero un menor tiempo, porque se supone que en vida tú ya te encargaste de limpiar ese pecado que cometiste. ¿Ok? Ahora, hasta ahí puede sonar como que más o menos, profesor, no le veo tanta maldad, aunque, y hay que agregar también que cuando se comenzó a vender las indulgencias fue para un buen acto, ¿no? Fue para un acto de tener dinero y financiar la reconstrucción de la Basílica de San Pedro. Así comenzó la compra de las indulgencias, ¿no? La venta de las indulgencias. Ahora, ¿sabes qué es lo feo en todo esto, jóvenes? Lo feo es que yo como cristiana, como ya sé que puedo comprar el perdón de mis pecados, entonces yo me voy a volver una pecadora. Ahora yo voy a pecar cada rato, voy a pecar demasiado, voy a pecar
muchísimo, ¿ok? ¿Por qué? Porque sé que puedo ir y comprar el perdón. Ya está. Entonces, esto se vuelve algo sucio, algo degenerado, porque no puede ser que yo, como cristiana, caiga en una conducta solamente porque sé que puedo ir y comprar con dinero el perdón de ese pecado. Entonces, ahí está el problema, ahí está lo condenable. Y ese fue el pretexto para el inicio de la reforma. Listo, chicos, si entendimos hasta ahí, lo demás es mucho más rápido, así, rapidísimo. Lutero fue un monje agustino que durante toda su vida vivió en los monasterios y él más que nadie conocía cómo eran las cosas dentro de los monasterios. ¿Quién más que él, sí o no? Si él vive ahí, él sabe cómo se comportan, qué es lo que hacen. Entonces, quién mejor que él? A Lutero le preocupaba un asunto. ¿Sabes qué asunto le preocupaba? La salvación de su alma. Todas las noches el pobre hombre se preguntaba, ¿me voy a morir? ¿Me voy al infierno? ¿Al cielo? ¿Me voy a salvar? ¿Me voy a condenar? Entonces siempre le preocupaba eso. Por eso es que cierta vez cuando él estaba leyendo la Biblia, ya por tercera o cuarta vez, ¿no? Estaba leyendo la Biblia, encontró un versículo que decía, el hombre se salva solo por su fe. Entonces Martín Lutero dijo que, ¿what? ¿No? O sea, ¿what? ¿Cómo que el hombre se salva solamente por la fe? Si la iglesia nos dice que para salvarnos tenemos que ir a la misa, tenemos que pagar diezmo, tenemos que ser buenos hijos, creer en la Virgen, practicar los sacramentos, esto y esto. ¿Cómo la iglesia pide tantas cosas? Si acá mismo la Biblia dice que uno se salva solamente por la fe. Entonces Martín Lutero, a partir de ahí, comenzó a escribir sus 95 tesis en contra de la iglesia católica. Y estas tesis las va a colocar en la puerta de la Catedral de Wittenberg. Entre esas cosas, creo que por ahí estaba, acá no lo han puesto, ¿ya? Pero en el boletín ¿no? Del ciclo, ahí está, qué raro, ya. Ahí está, alguna de las críticas que Martín Lutero hace a las indulgencias. Por ejemplo, en una de ellas, Martín Lutero dice, el Papa, ¿por qué pide plata a los pobres para construir una basílica si el Papa tiene más dinero que nadie? Es más rico que todos los hombres ricos que tú conoces. Entonces, ¿cómo es tan conchudo de pedir dinero a los pobres cuando tiene un montón de plata? Un montón de riquezas. Entonces Martín Lutero, en unas partes de sus 95 tesis, Martín Lutero critica fuertemente y pone, ¿no?, al descubierto, así, en público, todo lo que se vivía, ¿no?, al interior de la religión cristiana. Algunos fundamentos del luteranismo tienen que ver con que la fe es la única fuente que te salva, así que si tú tienes fe, tú te vas a salvar. Ya está, ¿ok? Tú tienes fe, te vas a salvar. La Biblia es la única fuente de fe, eso sí, y tú puedes leerla libremente, ¿ya? Libremente la puedes leer. No se admiten jerarquías eclesiásticas. Martín Lutero dice, ¿quién es el Papa? ¿Quién lo ha nombrado como Papa? ¿Acaso Jesús, cuando estuvo acá en la tierra, antes de irse, Jesús dijo, mira, acá les presento al Papa que va a ser mi sucesor? En ningún momento. Así que no, los protestantes no admiten las jerarquías eclesiásticas, ni papa, ni cardenal, ni obispo, ni nada de esas cosas. La Virgen es una mujer más, no tienes por qué adorarla. Se rechaza a la Virgen, se rechaza a los santos y también se rechaza las imágenes. De los sacramentos solamente dos, el bautismo y la comunión. No debe haber celibato. Jóvenes, ustedes saben lo que es el celibato, ¿verdad? Es cuando es lo que se exige de cada integrante de la iglesia, ¿no? Que tienen que ser castos o vírgenes. Ese es el celibato. Y la secularización de los bienes de la iglesia es lo que te estaba comentando hace rato. Es quitarle los bienes a la iglesia católica, ¿tá? Quitarle sus riquezas y que pasen a el poder de los gobernantes, que pasen al poder de los gobernantes. Después de que Martín Lutero puso sus 95 tesis, lo llamaron en la dieta de Worms, lo van a llamar, para que Martín Lutero se retracte. Ahí estuvo presente, ¿sabes quién? Carlos V. Carlos V, por si no lo conoces, él era el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico. Y además, Carlos V era nuestro rey, con el título de Carlos I de España. Entonces, me dejo entender, este rey tenía doble título.
como rey de España era Carlos I y como emperador del CIRC era Carlos V. Él es el que decía, en mi reino nunca se oculta el sol. ¿Ok? Luego de la dieta de Worms, donde Martín Lutero no se retractó, viene la Confesión de Augsburgo. Aquí ya hay un problema mayúsculo, porque acá hay una ruptura religiosa. Aquí claramente va a haber una separación entre los que son católicos y aquellos que están a favor de lo que dice Lutero, que van a ser conocidos como protestantes. A partir de ahí, jóvenes, la Iglesia Católica persigue a Lutero, ¿no? Antes lo excomulgaron y lo van a comenzar a perseguir para matarlo. Es ahí donde Martín Lutero se va a esconder en la casa, bueno, casa no, en el palacio de un príncipe alemán que era su amigo, y Martín Lutero por muchos años estuvo escondido para que la Iglesia no lo mate. Durante todos esos años, en Europa hubo muchas guerras religiosas, guerras entre los que estaban a favor del catolicismo y los que estaban a favor del protestantismo. Los que estaban a favor del catolicismo se agruparon en la Liga de Nuremberg y los que estaban a favor del protestantismo se agruparon en la Liga de Esmalcalda. Y tú no sabes de qué manera se pelearon, ¿no? Se enfrentaron y mucha gente murió. Jóvenes, después de varios años, en 1555, se firma la Paz de Augsburgo, donde los protestantes van a ganar porque se va a decidir que a partir de ahora, cada príncipe alemán, solamente alemán, nada más, cada príncipe alemán va a poder elegir libremente su religión, ¿ya? Va a poder elegir libremente su religión y vamos a ver que ese es el triunfo de Lutero, ¿ya? Es el triunfo de Martín Lutero frente a la Iglesia Católica. El ejemplo de Lutero va a repercutir en Europa y en Francia hay un teólogo francés llamado Joan Calvin, ¿no? Más conocido como Juan Calvino, que va a predicar muy parecido a lo que predicaba Lutero, muy parecido, ¿no? De los sacramentos solamente 2, la Virgen no, los santos tampoco, las imágenes no se veneran, casi lo mismo que Lutero. Con la diferencia, chicos, un pequeño detalle, que cuando Calvino comenzó a predicar en Francia, lo rechazaron y Calvino tuvo que huir de Francia y se fue a Suiza. Y en Suiza, ahí Calvino va a tener éxito, porque ahí sí va a lograr difundir sus, ¿no?, fundamentos y también la idea de la predestinación divina. ¿Qué cosa es la predestinación divina, jóvenes? Es aquella idea de que tu destino ya está marcado por Dios. Es como que tú diciendo, profesora, yo quiero ser ingeniera. Y yo te digo, no te confundas, porque Diosito ya tiene un destino para ti. Y tú no vas a ser ingeniera, tú vas a ser contadora, ¿no? Entonces, esa es la idea de la predestinación. Lo que te está tratando de decir Calvino es que tú, por las puras, tienes buenas obras, das tu diezmo, vas a la misa, es por las puras, porque Dios ya sabe tu destino. Dios ya sabe si tú vas a ir al infierno o vas a ir al cielo, pues. De que tú seas buen cristiano y tú seas muy religioso, eso es por las puras, porque no te va a llevar a la salvación, porque como te vuelvo a repetir, Diosito ya tiene un destino para ti, de salvación o de condenación, pero ya tienes un destino marcado por Dios. Como te repito, Calvino en Suiza va a tener mucho éxito y con el tiempo a los que van a profesar estas doctrinas lo van a llamar calvinistas. Y en Inglaterra, el rey Enrique VIII se peleó con la Iglesia Católica. ¿Ok, jóvenes? Se peleó. ¿Cómo así, profesora? Enrique VIII quiso que lo divorciaran de su esposa Catalina de Aragón, pero la Iglesia Católica no lo quiso divorciar, por la única y sencilla razón que la Iglesia Católica te casa, pero no te divorcia. Así que no seas tampoco pues tan vivo de pensar que la Iglesia se va a divorciar. Así es, para casarse con Ana Bolena. ¿Habrá sido más bella, más regia que Catalina de Aragón?
No lo sabemos, ¿no? Pero tuvo hijas, ¿no? Tuvo hijos así en cada uno de estos matrimonios. Eh, entonces Enrique VIII finalmente tomó esto del divorcio como un pretexto y se peleó con la iglesia. Y posteriormente logró que su parlamento, ¿no? El parlamento inglés, le concediera el derecho a tener su propia iglesia. Y este documento se llama Acta de Supremacía, en donde Enrique VIII ahora puede crear su iglesia, la cual va a ser llamada Iglesia Anglicana, y Martín Lutero se va a convertir en el jefe de esa iglesia. ¿Ya? Así va a funcionar, jóvenes, así va a funcionar. Ahora bien, tú sabes que Enrique VIII murió y quien va a heredar su corona son sus hijas, ¿no? Hijas que él tuvo de los diferentes matrimonios, pues, ¿no? Como te acabo de decir, primero con Catalina de Aragón y luego con Ana Bolena. Entonces, cuando el poder queda en manos de su hija, ¿ok? Ella va a restablecer el catolicismo en Inglaterra, ¿ya? Lo va a restablecer. Entonces tú dirás, profesora, pero ¿por qué lo hizo, no? ¿Por qué la hija de Enrique VIII? ¿Por qué restableció el catolicismo? ¿Y saben por qué, chicos? ¿Saben por qué lo hizo? Porque la reina María, conocida como la reina María la Católica, ¿ok? Ella se había casado con Felipe II, que era el rey de España. Y tú sabes que Felipe II era muy católico, ¿no? Porque tú sabes que España, toda su tradición religiosa es católica. O sea, ellos toda su vida han sido muy católicos, fervorosamente católicos. Entonces, cuando María, la reina María I, conocida como la reina católica, se casa con Felipe II, ella va a restablecer el catolicismo en Inglaterra, pero solamente por un tiempo corto, porque luego la reina María murió y quien la va a heredar es su hermana Isabel, Isabel I. ¿Ya? Isabel I, quien ella va a restablecer el anglicanismo, ¿ya? Lo va a restablecer y ahí ya el anglicanismo se va a consolidar en Inglaterra. Ahora, un dato interesante, jóvenes, es que Felipe II, cuando muere María, Felipe II, y mira cómo son los hombres, o sea, los hombres son así pues muy, no sé, sorprendentes, ¿ya? Porque Felipe II le pide matrimonio a su cuñada, a la reina Isabel. Y ella no lo aceptó, pues, ¿no? Mujer inteligente, ¿no? ¿Cómo está con mi cuñado? No pasa nada, ¿no? No me gusta tampoco, ¿no? Pues a Isabel le decían la reina virgen, ¿ok? Entonces ella lo rechazó y Felipe II, por cólera, ¿no? Por despecho, el hombre, le hizo la guerra. Imagínate, ¿no? Que un chico se te declare, chicas, y ustedes no lo acepten y que les haga la guerra. Es demasiado, ¿sí o no? Demasiado, ¿ok? Entonces le hizo la guerra, pero Isabel lo derrotó. ¿Ya? Así que Isabel lo derrotó y Felipe II quedó en Roche. Muy bien, chicos, entonces ya tenemos los tres casos más importantes y vamos con las consecuencias. Primera consecuencia es la intolerancia religiosa. Esa intolerancia va a llevar a muchas guerras, ¿ya? A muchas guerras en Europa. Por ejemplo, la guerra de los 30 años también tiene que ver con esto, ¿ya? Tiene que ver totalmente con rasgos así, ¿no? Con causas religiosas que se vivían en Europa en ese momento. La Iglesia Católica se divide porque a partir de ahora van a surgir iglesias protestantes. Los calvinistas, los presbiterianos, los anglicanos, ¿no? Una serie de iglesias nacionales que van a hacerle competencia a la Iglesia Católica. Y estas iglesias, para estas iglesias se va a hacer necesario la traducción de la Biblia. ¿Por qué, chicos? ¿Ustedes saben la Biblia en qué idioma estaba escrito en su original? ¿Quién me dice? A ver, ¿cuál es el idioma original de la Biblia? Como la escribieron, ¿no? En la antigüedad. ¿Ah? ¿Lo saben o no lo saben? Español no creo que haya sido, ¿no? Claro que sí, toxicazo, ¿no? Es muy tóxico el Felipe II, ¿no? Claro que sí, chicos. Las respuestas están correctas, ¿ya? Si vamos a la raíz, así como que del puño y letra de los discípulos, ¿no? De aquellos personajes que escribieron la Biblia, sería hebreo o arameo, ¿ya? Hebreo o arameo. Pero si vamos un poco a la idea de que en tiempos romanos, ¿no? Se difundió, ¿no? La religión cristiana, se convirtió en oficial,
También es cierto que el latín fue el primer idioma, ¿no? En el cual la Biblia fue difundida, ¿no? Se hizo conocida. O sea, el original está en hebreo, pero la versión más difundida y también, digamos que más usada de la Biblia va a ser el latín. Pero imagínate que tú eres protestante, tú eres calvinista. Entonces tú no vas a estar, pues, leyendo la Biblia en latín, ¿sí o no? No, ¿por qué? ¿Sí o no? Si yo soy calvinista, yo estoy en Suiza no hablamos latín, en Suiza hablamos otro idioma. Entonces, lo lógico es que la Biblia se traduzca para poder usarla ahora en mi doctrina religiosa. Entonces, la Biblia se va a traducir a muchas lenguas y la Iglesia Católica empieza la contrarreforma. La contrarreforma es un movimiento que va a dar respuesta a los ataques de la reforma. La iglesia tuvo que hacerlo sí o sí porque la iglesia estaba cada vez más choteada, más debilitada, perdía más creyentes. Un creyente más, 2 creyentes, 1000 creyentes, 50.000 creyentes, se le estaban yendo a la iglesia. Y mientras más creyentes se le fuese, más de esto iba a perder la iglesia, porque cada creyente da su aporte, su diezmo, entonces la iglesia católica tenía que hacer algo. ¿Qué es lo que va a hacer la iglesia? Se va a renovar. Se va a renovar para no seguir perdiendo más creyentes y frenar la expansión del protestantismo. Se va a dar el concilio de Trento, que tú sabes lo que es un concilio, ¿verdad? Es una, digamos, reunión de los altos mandos, ¿no? Eclesiásticos de la religión cristiana, y ahí esto va a ser dirigido por el Papa Paulo III. ¿Qué es lo que busca el Concilio de Trento? Busca reorganizar la iglesia y reformar sus bases doctrinarias. Ajá, a ver qué dicen. Acá hay una pregunta. ¿En qué concilio se estableció el canon de la Biblia? Cuando dices el canon de la Biblia, Juan Diego, vamos a poner acá. Los concilios se van a comenzar a dar desde la Edad Media, ya cuando la iglesia está instituida totalmente. Entonces, en la antigüedad o cuando apareció en los tiempos romanos, no se daban todavía estos concilios o cónclaves, ¿no? Todavía no se daba esa reunión de esas jerarquías, ¿ok? Así que, Jesús Diego, a menos que me estés preguntando por otra cosa de canon que ya no lo manejo bien, en algún momento he escuchado algo de ello, pero ya profundizar más en los asuntos de la religión de la iglesia desconozco, ¿ok? Así que voy a ver si más tarde reviso esa parte y en la siguiente clase vemos a ver de qué trataría esto del concilio y en qué canon, ¿no? En qué concilio este canon se va a dar, ¿ya? Lo que sí les puedo decir es que la Iglesia Católica, cuando hace este concilio en Italia, ¿no? En Trento, lo que va a buscar es buscar, digamos, herramientas, instrumentos, ¿no? Que le permitan afianzarse o recuperarse. Es por eso que hace una lista de libros prohibidos. ¿Por qué? Porque estos libros prohibidos no son como que libros satánicos o libros que hablen de los demonios o cosas así, ¿no? Porque de repente diera la idea de que libros prohibidos es un libro donde yo voy a encontrar cómo jugar la Ouija, ¿no? O cosas así. Pero no, un libro prohibido es aquel libro en donde se refutan, se niegan, se contradice lo que dice la iglesia. Por ejemplo, si hay un texto que dice que la tierra es redonda, ese texto va a ser prohibido. ¿Por qué? Porque la iglesia lo que decía durante la Edad Media es que la tierra era plana. Si la iglesia dice que la tierra es plana y este libro dice que la tierra es redonda, entonces este libro está contradiciendo lo que dice la iglesia. Por lo tanto, es un libro prohibido que tú como buen creyente no deberías leer porque te va a confundir. Entonces se prohíbe. Así muchos libros que no fueron nada de satanicismo, sino más bien de cosas ligadas a la ciencia, fueron de la filosofía también, ¿no? Fueron prohibidas. En cuanto a la Inquisición, vamos a ver que ya existía desde antes, ¿no? Desde el siglo XI ya la Inquisición existía, su origen está en España, ¿no? Y lo que busca es juzgar y castigar a los herejes. ¿Quién es un hereje, jóvenes? Un hereje es aquella persona que propone algo distinto a los dogmas de la iglesia.
Por ejemplo, si la Iglesia dice que el Papa es la autoridad suprema de la Iglesia Cristiana Católica, yo si digo que el Papa no es nadie y que quién le ha conferido ese poder y que no deberíamos, ¿no?, adorarlo. Si yo digo eso, estoy diciendo una herejía. Entonces yo soy un hereje. Y si soy un hereje, la iglesia me va a buscar y me va a castigar por lo que yo digo. Entonces, esos castigos llegan hasta la misma muerte, ¿no? Que ser muerto en la hoguera, por ejemplo, que era una forma muy habitual en que muchas de estas personas caían, ¿no? Así eran condenadas en aquellos tiempos de la Inquisición, que también vino a América y nosotros la conocemos muy bien, porque acá en América van a utilizar mecanismos terribles, ¿no? Para que las personas que eran acusadas supuestamente, pues, digamos, aceptaran sus delitos, ¿no? Supuestamente, ¿ok? Ahora, falta acá un instrumento más, que es la Compañía de Jesús, ¿ya? La Compañía de Jesús fue una orden religiosa fundada por San Ignacio de Loyola. Este señor que tú ves ahí, ¿no? Tan santificado, así, él era un militar de profesión que cierta vez, ¿no?, dejó esa vida militar, ¿no?, de guerras y se consagró a la obediencia, a la fe, a la religión. Fundó esta orden religiosa que, como su mismo nombre dice, ¿no?, compañía, suena como a batallón, es como decir el batallón de Jesús, ¿ok? Y los que lo van a integrar son los famosos jesuitas. Los jesuitas, además de hacer sus votos de castidad, de pobreza, ¿no? Además de todo eso, los jesuitas hacen un voto de obediencia. ¿Para qué? Para que de aquí en adelante ellos sean los principales defensores del Papa y también de la religión. Entonces, los jesuitas donde estén, ellos a quien van a obedecer es al Papa antes que a nadie. Y la principal misión de los jesuitas es llevar el catequesis, el cual les va a hacer a ellos viajar hacia Asia, hacia África, acá América también. Y los jesuitas van a llegar acá al virreinato peruano, ¿no?, desde el siglo XVI, y acá van a no solamente hacer pues sus famosas misiones, sino que ellos también se convirtieron en los principales directores de las escuelas mayores, bueno, los colegios mayores, de las instituciones superiores que habían acá en el virreinato peruano. Y a partir de ahí, ellos se fueron convirtiendo en un grupo privilegiado, un grupo con mucho poder, con muchas riquezas también. De tal manera que en el siglo XVIII los reyes borbones los expulsaron de América, ¿ya? Que es otro capítulo que veremos después, pero no olvides que los jesuitas tienen esas características. Número uno, su obediencia al Papa. Número dos, las misiones que van a hacer para llevar el catequesis a todas las partes del mundo. Y número tres, su gran grado cultural. Ellos van a ser muy, pero muy sabios, ¿no? No solamente en el aspecto de la religión, sino también en muchos otros saberes. Es algo que siempre se destaca de los jesuitas, ¿ok? Y ahora vamos a dejar, chicos, ya, dejamos ahí ya lo de la reforma, contrarreforma, porque ya el tiempo se nos está yendo, y vamos con esto. Ya tenemos solamente como 20 y algo de minutos. La expansión europea, siglo XV al siglo XVII. Jóvenes, imagínense ustedes los días de Navidad o los días del Día de la Madre, ¿sí o no? Hace unas semanas atrás fue el Día de la Madre y tú te ibas al mercado, a un lugar así de comercio y tú veías que todo estaba saturado de vendedores, ¿no? Que te vendían los chocolatitos así, ¿no? Adornos, las tacitas para la mamá, maquillajes, ropa, muchas cosas, ¿no? Aunque yo, chicos, escuché una encuesta donde se le preguntó a las mamás qué es lo que más quisieran que le regalen. ¿Y sabes las mujeres qué decían las mamis? Que el regalo más esperado era un celular. Y en segundo lugar, pedían que se les regale artefactos eléctricos, ¿no? Creo que tu mami también, ¿no? Querrá su olla arrocera, su refri, su lavaseca, ¿no? Y de los papás de cerveza, ¿sí? No sabía. Bueno, algo de cierto creo que tiene, ¿no? Les gusta un poco así pasarla alegres, ¿no? Claro que sí. Ahora, ¿a dónde quiero llegar? Quiero llegar al hecho de que estar en un lugar donde hay mucho comercio
hace que este se sature y que tenga mucha competencia. Entonces, mientras más competencia hay, menos ganancia para el comerciante, porque tiene que, digamos, compartir el mercado con los otros, ¿no?, comerciantes que son su competencia. Entonces, imagínate una situación así en Europa hacia los siglos XIV, XV, cuando ya el comercio se había restablecido totalmente y Europa pues era el lugar, ¿no?, de concentración de estos grupos burgueses. Ahora, el problema de Europa es que al ser un continente pequeño, con una población pequeña, pues rápidamente los mercados se saturaban. Y a ti como comerciante, pues imagínate que eso ya no era atractivo, ¿no? Porque el mercado no daba abasto para que tú tengas más ganancias. Entonces, tú como burgués, así visionario, ambicioso, tú vas a buscar ir a Asia para poder expandir tu comercio allá. ¿Y por qué allá, profesora? ¿Por qué allá? Primero, porque América todavía no existe en el pensamiento del europeo. Segundo, porque África también solamente se conoce la parte norte. Y África es un territorio menos atractivo que Asia, porque Asia es mucho más grande y tiene una población mucho más grande también. Entonces, los europeos querían ir a Asia para poder expandir su comercio. Entonces, la primera causa y la más importante es la expansión del comercio hacia Oriente. Ahora, también recuerda que ir a Asia te permitía traer muchas mercancías, sedas, cueros, alfombras, vidrios, perfumes, cultivos, qué sé yo, ¿no? Y sobre todo las famosas especias que los europeos lo utilizaban para condimentar y preservar sus comidas. Otro motivo, chicos, que va a conllevar a la expansión europea son los viajes para encontrar más rutas comerciales. Yo sé que siempre se suele relacionar con el bloqueo de las rutas comerciales por los turcos, lo cual es cierto, ¿ok? Eso es cierto, pero tienes que tomar en cuenta de que desde antes que los turcos tomen Constantinopla y bloqueen las rutas, ¿ok? Desde antes, los europeos ya estaban a la búsqueda de rutas, ya lo estaban ya. Inclusive las cruzadas tienen como consecuencia la búsqueda de rutas comerciales, ¿no? O más que consecuencias, no, las causas, ¿no? Las causas de las cruzadas tienen que ver con búsqueda de rutas comerciales. Entonces, no vayas a pensar que Constantinopla fue tomado hoy y a partir de mañana se comienza a buscar rutas. No es así, porque desde siglo antes, ¿no?, ya estaban buscando rutas comerciales para ir a Oriente. Ahora, otra causa tiene que ver con que hay inventos en la época que ayudan a los navegantes a llegar a lugares nunca antes vistos. Por ejemplo, estos inventos son la brújula, que los chinos lo crearon y los italianos lo perfeccionaron. Tenemos el astrolabio, que te indica la latitud de un lugar. Tenemos las carabelas, que son estos barcos movidos con velas, ¿no? Y que van a ser ligeros, van a ser rápidos para trasladar mercaderías a grandes distancias. Tenemos la cartografía, que es aquel arte de representar las superficies terrestres a través de mapas y de cartas, ¿ok? Y, estos mapas se van a llamar portulanos, ¿ya? Se van a llamar portulanos y los italianos son los que van a comenzar con digamos, ¿no?, esta disciplina, ¿no?, este arte de representar las superficies. Los portulanos eran mapas como que antiguos, ¿no? Como puedes ver ahí en la imagen, lo que vamos a ver, voy a ponerlo en pantalla pequeña porque ahí esté medio cortado. Es aquí. Más o menos así se podía ver un portulano. No te da datos a mucho detalle, ¿no?, de ciudades, ¿no? Pero sí las partes costeras sí están definidas, ¿no? De tal manera que como navegante tú vas a poder saber a dónde llegas, en qué ciudad costera te encuentras, en qué isla estás, ¿no?, llegando. Entonces esa es la idea, ¿no? Que te dé una aproximación, un acercamiento para que puedas ubicarte, ¿no?, en estos largos viajes que se hacían. Muy bien, entonces tenemos ahí, ¿no?, los inventos, la búsqueda de rutas, bloqueo comercial de los turcos, ¿ok? Ya, entonces vamos a ir a otro punto.
Las exploraciones, ¿no? Tú sabes que los primeros en hacer los viajes fueron los portugueses y los españoles, ¿ya? Los portugueses y los españoles. ¿Por qué ellos? ¿Y por qué no Alemania? ¿Por qué no Francia? ¿Por qué no Inglaterra? ¿Por qué los portugueses y españoles? Porque los portugueses y españoles están ubicados en una ubicación, bueno, ubicación, valga la redundancia, están en una ubicación geográfica estratégica. Ellos están en la península ibérica, rodeados de todo el mar, ¿no? A su alrededor, y esto les permite tener una experiencia marítima, una trayectoria, un poder naval. Entonces, eso es bueno, porque les va a permitir contar con todo lo necesario para empezar, ¿no? Sus viajes de exploración y también porque les da la facilidad, ¿no? De fácilmente poder lanzarse a estas aventuras. Mientras que los franceses e ingleses están en una situación de desventaja, ¿no? Geográfica, y además porque recuerda que justo en estos años los ingleses y franceses aún están en esta famosa guerra de los 100 años. Entonces, mientras que Francia e Inglaterra se están peleando en esta guerra, Portugal y España están, ¿no? Ya empezando con la búsqueda de rutas comerciales. En el caso de Portugal, tenemos como antecedente la fundación de la Escuela Náutica en Sagres por el infante Enrique el Navegante. En esta Escuela Náutica de Sagres, en aquellos años, se preparaban los grandes navegantes, los cosmógrafos, los cartógrafos de la época. Entonces, tú querías ser un navegante, un marino, te tenías que ir a la Escuela Náutica de Sagres. Eso le dio mucha importancia a Portugal. Los portugueses querían llegar a la India bordeando todo el continente africano. Acá hay un detalle, queridos chicos, acá un detalle. Cuando los portugueses quieren bordear todo África para llegar a la India, los portugueses no sabían que África era un continente así, con ese tamaño, porque los europeos pensaban que África solamente era la parte norte, ¿no? La parte de Túnez, Egipto, Argelia, Marruecos, esa parte nada más. Ellos desconocían que África fuera tan grande. Cuando Bartolomé Díaz, ¿no? Y luego Vasco da Gama empezaron esos viajes, pues tuvieron que ir al sur, al sur, al sur, al sur, al sur, al sur, hasta que llegaron a la parte más meridional de África, que fue bautizado como el Cabo de Buena Esperanza, y de ahí, pues, Bartolomé Díaz se fue hacia Asia, ¿no? Hacia Oriente. Luego, cuando Vasco da Gama hace el viaje, ¿no? Vasco da Gama llega hasta Calicut en la India, en donde va a lograr establecer, digamos, alianzas comerciales con los pueblos que ahí habitaban. Muy bien, entonces ahí tenemos a Da Gama, a Bartolomé Díaz y a Cabral, que fue el que logró descubrir Brasil. Las colonias de Portugal están, pues aquí en América es Brasil, también tiene en África y también tenía en Asia, ¿ya? Esas son las colonias del Imperio Portugueño o Lusitano. En cuanto a España, tú sabes que en el año 1492, Cristóbal Colón, bueno, Christophorus Columbus, navegante italiano, se presentó ante los reyes católicos y los reyes católicos le aceptaron su proyecto, ¿no? Su propuesta. ¿Cuál era la propuesta de Cristóbal Colón? Que la Tierra no es plana, la Tierra es redonda. O sea, esa idea Colón no la inventó, sino que es una idea que desde mucho tiempo atrás ya se había comentado, pero no tuvo mayor difusión. Entonces, Colón lo plantea ante los reyes católicos y los reyes católicos estaban de buen humor, así como que de muy buen humor, no porque se habían casado, porque ni se conocían ni se querían. Estaban de buen humor porque después de 8 siglos habían logrado derrotar totalmente y expulsar a quienes, a los musulmanes, pues jóvenes, porque recuerda que en el siglo VIII los musulmanes penetraron en la península ibérica y establecieron el califato de Córdoba. Y a partir de ese califato, los musulmanes trataron de controlar toda la zona ibérica, a lo que los españoles se opusieron, empezando con la guerra por la reconquista española. Así lo llamaron a ese evento histórico, la guerra por la reconquista española, que se prolongó por 7, 8 siglos, hasta 1492, cuando los reyes católicos se casaron, ¿no? Se casaron para poder juntar sus ejércitos, ¿no? Yo de mi reino, tú de tu reino,
¿no? Castilla y Aragón, ¿no? Y ya con eso se hicieron poderosos y derrotaron el último reducto musulmán que todavía quedaba en España. Como te repito, ese mismo año, 1492, los reyes católicos le dieron a Colón la autorización para que haga los viajes de exploración. Ahora, la idea de Colón era llegar a la India, pero por occidente. Entonces, lo que voy a hacer es darme la vuelta, ¿no? Me doy la vuelta y voy a llegar a la India. Esa es la idea de Colón. Los reyes católicos dieron la autorización en la capitulación de Santa Fe, mientras que el dinero, ya el dinero para financiar el primer y segundo viaje fue sacado de unos judíos comerciantes, ya unos comerciantes judíos que financiaron los primeros viajes de Cristóbal Colón. Muy bien, chicos. No te pregunto en qué viaje se descubrió América, porque en estos días he estado preguntando en presencial y me he decepcionado porque los jovencitos no sabían. Me decían, profesora, en el cuarto viaje, en el segundo, en el primero, en el tercero, o sea, no la tienen clara. ¿Ok? ¿Cómo puede ser, no? Que una pregunta de cultura no puedan responderla, ¿no? ¿En qué viaje Colón descubrió América? ¿Ok? En el primer viaje, ¿ok? En el primer viaje, ahí fue cuando Colón llega a la isla de Guananí, actual San Salvador. Muy bien, chicos, entonces dejamos esto acá. Ahí tienes el mapa, ¿no? Con los viajes de Colón. Y tienes, ¿no? Las principales colonias de España, ¿no? España tenía un montón de colonias. Uf, montón. Chicos, ¿han escuchado ustedes hablar del Tratado de Tordesillas? Yo creo que sí, ¿verdad? Antes del Tratado de Tordesillas, toma en cuenta que después de Colón, hay un español llamado Hernando de Magallanes que va a hacer un viaje para rodear la Tierra, ¿no? Para darle la vuelta a la Tierra. A ese viaje se le conoce como circunnavegación. Magallanes lo empezó y Sebastián Elcano lo terminó cuando Magallanes murió. ¿Ok? Así que este viaje de circunnavegación va para los terraplanistas. Pregunto, ¿ok? En esta aula 92, ¿hay terraplanistas? Porque si los hay, no los quiero ver, ¿eh? Se me van. No, mentira, mentira. Pero algunos son muy insoportables, de verdad, ¿ok? Insoportables. Pero ¿hay terraplanistas o no hay terraplanistas? No lo hay. Bueno, pues sí, porque los terraplanistas dicen que a nosotros nos han visto la cara de tontitos, ¿ok? Porque la Tierra no es redonda, sino es plana. Entonces, eso dicen los terraplanistas, ¿no? Pero bueno, chicos. El Tratado de Tordesillas se firma en 1494 entre España y Portugal. ¿Y para qué lo firmaron? Para no pelearse, pues para no pelearse, como estaban en un momento en que ambos estaban tomando la delantera en los viajes de exploración, descubrimientos. Ellos sabían que, ellos sabían que en algún momento iban a chocar. Entonces, para evitar esos conflictos, prefirieron dividirse, ¿no? Las zonas exploradas en este Tratado de Tordesillas, año 1494. En la costa occidental de África, ¿ok? Más o menos por acá donde te voy a indicar con el cursor. A ver, ¿dónde está el cursor que no te veo? A ver, ya, más o menos ahí donde está mi cursor. Hay un territorio, un país llamado Senegal. Frente a Senegal, ahí en el Atlántico, hay una isla llamada Cabo Verde. De esa isla Cabo Verde, lo que tú vas a hacer es contar 700 leguas, no, 270 leguas, ¿ok? Ahí está Cabo Verde, tú cuentas 270 leguas, vas a poner un punto imaginario y por ahí vas a trazar un meridiano. Ahí está, ahí lo puedes ver, ¿no? La línea imaginaria, ese meridiano. De ese meridiano hacia occidente van a ser las posesiones que le corresponderán a España. Y de este meridiano hacia oriente serán las posesiones otorgadas a Portugal. Entonces, de esta manera, lo que se está tratando de evitar es un conflicto mayor entre estos dos reinos que van a convertirse en imperios ultramarinos hacia el siglo XVI y XVII. Consecuencias de las exploraciones geográficas hay un montón. Primero, que tú ya sabes que a nivel cultural vamos a heredar, vamos a recibir la cultura occidental europea, ¿no? La lengua, la religión, la escritura, muchos conocimientos, cultivos, cosas tecnológicas, etcétera, etcétera, etcétera.
Vamos a, entonces, heredar la cultura occidental y también va a haber un sincretismo cultural. Un sincretismo cultural, jóvenes, es cuando la cultura se fusiona. La cultura europea con la cultura nuestra se fusiona y nosotros somos resultado de eso. El ejemplo que te voy a poner acá es bastante representativo. Mira, cuando muere alguien de nuestra familia, un ser querido, nosotros vamos a un cementerio para enterrarlo. Y obviamente que hay un sacerdote, ¿no? de la iglesia que es convocado para que haga una pequeña misa, ¿no? En memoria, ¿no? Digamos, o para el descanso eterno de aquella persona. Una vez que ya acabó la misa, ¿no? O mejor dicho, luego cuando tú quieres visitar a tu muertito, ¿no? En el cementerio, y tú dices, ¿no? Uy, justo mañana es su cumpleaños, ¿no? O mañana es su cumpleaños, ¿no? Vamos a ir a visitar el cementerio. Ustedes van al cementerio y ¿qué llevan por el cumpleaños de esa persona? Ustedes llevan su tortita, ¿sí o no? Llevan su Coca-Cola, porque a ese muertito le gustaba mucho su Coca-Cola y también sus chocolates. ¿Y por qué le llevas eso? ¿Acaso tu muertito va a comer eso? No, ¿verdad? Sabes que no lo va a comer. Entonces, ¿dónde sacas eso? Lo sacas de de la forma en cómo nuestros antepasados, ¿no? Los indígenas acá, ellos trataban también, ¿no? A sus muertitos de esa manera, pues porque es algo que nosotros hemos heredado como una enseñanza. Y puedes ver que en este ejemplo hay elementos autóctonos, pero también hay elementos cristianos que ha sido traído por los españoles, ¿no? Esta idea de que venga un sacerdote a hacer, ¿no? Una misa para el difunto, entonces ahí está el sincretismo cultural. En lo económico, la burguesía se consolida a nivel comercial, ¿ya? Se consolida este grupo social y se inaugura la cuenca atlántica, ¿ya? La cuenca atlántica hace referencia a los puertos que van a ser inaugurados y que se van a convertir en los más importantes entre el siglo XVI, XVII, ¿ya? Y estos puertos, ¿sabes a qué países pertenecen? Pertenecen a Portugal, a España, a Inglaterra y a Francia, ¿ya? Entonces, esta zona de estos 4 países, ¿no? Todos sus puertos, es lo que se conoce como el apogeo de la cuenca atlántica. Respecto a la doctrina que se va a practicar, es el mercantilismo, el cual se basa en la acumulación de oro y plata. ¿Por qué y para qué los europeos quieren oro y plata? Para utilizarlo en el comercio, porque tú sabes que el comercio funciona con monedas. ¿Y las monedas de qué están hechas? Están hechas de oro o de plata. Por eso es que los europeos tenían esta, digamos, ambición, ¿no? Por el oro y la plata. En cuanto a lo político, surgen los imperios coloniales ultramarinos. Son aquellos imperios que tienen sus colonias al otro lado del océano, como por ejemplo Portugal y España. España tiene sus colonias al otro lado del océano, que somos nosotros, ¿sí o no? Nosotros estamos aquí en América, tienes que cruzar el Atlántico y ahí está España. Entonces, estos son los imperios coloniales ultramarinos, los que tienen sus colonias cruzando el océano. De todos los imperios ultramarinos, vamos a tener a Portugal, a España, a Inglaterra y a Francia como los más importantes del siglo XVI. Obviamente que Portugal y España estaban, como quien dice, llevando la delantera, pero no fue por mucho tiempo. En el caso de Portugal, este imperio ultramarino cayó en menos de 100 años, cuando en Europa, Inglaterra y Francia comenzaron a crecer, a expandirse, y sobre todo cuando los turcos, al entrar en Europa, derrotan a los portugueses. Ahí Portugal cae totalmente, ¿no? Cae su imperio lusitano. En el caso de España va a perdurar un poco más, pero para el siglo XVIII ya España entró en una crisis política, económica ya insalvable. Y de ahí en adelante España se debilitó y fue desplazado en el siglo XIX por Inglaterra, que se convierte en la primera potencia del mundo. También se da a nivel social el mestizaje, ¿no? Esta acción de estos españoles de estar con las indígenas, de ahí el producto de eso son los mestizos, y la crisis demográfica que mató pues a millones de indígenas producto de las guerras, hambre, explotación, entre otros. Jóvenes, el Estado moderno es aquel sistema que se basa en la concentración del poder en manos de una sola persona, que es el rey.
¿ya? Eso es el Estado moderno. En manos de una sola persona, que es el rey, se concentra el poder. Las causas de esto tienen que ver con la ruina de la nobleza feudal. Jóvenes, la nobleza feudal son aquellos nobles, ¿no? De la etapa feudal que tenían títulos de nobleza, ¿te acuerdas? El duque, el conde, el marqués, ¿no? Ellos son los que ahora van a estar alrededor de los reyes viviendo en los castillos y por eso a ellos se les conoce como corte real. Y los reyes se van a fortalecer. Tú sabes que el fortalecimiento de los reyes fue por apoyo de la burguesía. En los estados modernos, la nobleza no es como antes, en el feudalismo, en que esa nobleza era poderosa, ¿no? Ahora ya no. Ahora esta nobleza se somete al rey. En el estado moderno, la burocracia es el aparato que busca hacer alianzas, buscar acuerdos, firmar la paz, ¿no? Con otros reinos. O sea, la burocracia está conformada por diplomáticos, ¿ya? Que van a ir a buscar conversar, ¿no? Con otros reinos para evitar las guerras. Bueno, aún así hubo muchas guerras, ¿no? Pero supuestamente se trataba de evitar los conflictos. Y los ejércitos que antes solamente se reunían cuando habían guerras, ahora van a ser permanentes, todo el tiempo van a existir y se les va a mantener con los impuestos que se va a cobrar a la población. De los tres principios, el centralismo es la acumulación de todo el poder en manos de una sola persona. El providencialismo es la idea de que el poder de Dios viene, bueno, el poder del rey viene de Dios, ¿ok? Y el regalismo es aquel principio en el que los reyes van a tener facultades otorgados por la iglesia para poder tomar decisiones. Te voy a poner un ejemplo, ¿ya? Para que entiendas el regalismo. Tú sabes que la elección de los arzobispos, obispos, ¿no? Eso lo hace la iglesia, ¿sí o no? La iglesia es la que otorga esos títulos, es la que decide, es la que los elige. Pero ¿qué pasaría si ahora el rey exige ser él quien elija a los arzobispos y obispos de su reino? ¿Qué pasaría? Lo que va a pasar es que el rey, al tener tanto poder, pues la Iglesia Católica se lo va a conceder, le va a conceder ese derecho, esa facultad. Y a partir de ahora, el rey va a poder tomar ese tipo de decisiones que antes solamente le pertenecían a la Iglesia. Esa es una forma de regalismo. En como tú puedes ver, el rey está buscando valerse de su poder para quitarle derechos a la Iglesia, ¿no? Para restarle poder a la Iglesia y pues de esta manera el rey se va a, digamos, poner por encima de la iglesia, ¿ok? Quizá más que por encima, va a haber una separación clara, ¿no? Y el rey va a tener un poder que no va a estar por debajo de nadie. Teóricos que van a hablar de los estados modernos, tienes a Jacques Bosset, ¿no? Que habla de providencialismo, y tienes a Thomas Hobbes, ¿no? Que habla de que lo mejor para que una sociedad viva tranquila es que exista un gobernante fuerte. Ahí tienes las monarquías, ¿no? La española y la francesa. Recuerda que la española comienza con Carlos I y luego con Felipe II, que es su hijo, ¿no? Recuerda que Felipe II fue el que la reina Isabel I lo derrotó. Y bueno, ¿no? Eso prácticamente eso es. Ah, bueno, y Felipe II se enfrentó a los turcos en la batalla de Lepanto, ¿no? Que justamente fue en la época en que los turcos trataron de penetrar en Europa Occidental. Y por ahí la monarquía francesa, hay un episodio, una guerra de 30 años, ¿no? Donde diferentes reinos europeos se pelearon ahí, pero finalmente Francia pudo estar en el bando de los ganadores, lo cual le permitió entrar en una etapa de apogeo que coincidió con el gobierno de Luis XIV, conocido como el Rey Sol, que su gobierno fue bastante estable gracias a las acciones de su ministro Jean-Baptiste Colbert, que aplicó pues un proteccionismo en su economía, ¿ok? Una de las grandes obras de Luis XIV es la construcción del Palacio de Versalles y también es haber eliminado los estados generales, ¿ya? Hasta ahora, chicos, nos vamos a quedar ahí porque ya nos pasamos 2 minutazos, así que voy a darte las claves para despedirnos. En la número 1 vas a marcar la B de barco, en la número 2 la C de casa, en la número 3 la E de nano, en la número 4 la C de casa y en la número 5 la D de dado. ¿Ok? Así que voy a volver al salón, al Microsoft Teams y voy a dejar de compartir. Listo, chicos.
Eso es todo por hoy, viernes. Nos vemos el otro viernes para la clase 9. Cuídense mucho, abríguense, pórtense bien y sigan estudiando. ¿Ya? Listo, le mando besotes. Cuídense. Bye bye, chicos. Gracias. Bye bye. Thank you very much. Se acabó.